es imposible de separar estos cambios anunciados, que no son solamente el anuncio de Mark Zuckerberg de ayer, que tiene una narrativa de vuelta a la libertad de expresión, porque ¿qué quiere decir? Que antes las plataformas no se regían por ese derecho. Yo creo que nadie hubiera abonado decirlo en el pasado, ¿no? Entonces es simplemente un cambio de cómo se sopesan algunos derechos en las plataformas, y no es el único cambio. Hay cambios en el board, en el directorio de Meta, hay cambios en el staff, en las áreas de políticas públicas y de asuntos gubernamentales de esta empresa. Todos tienen la misma lógica de encontrar cercanía con el gobierno que va a asumir de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que otras plataformas directamente tienen a los dueños dentro del gobierno, ¿no? Digamos, en el caso de Elon Musk, que es, entre otras empresas, dueño de Twitter, y va a estar con un cargo en la administración de Trump. Lo que va a cambiar, está apenas anunciado y apenas para Estados Unidos todavía, tiene que ver con una orientación distinta en cómo se reacciona o cómo se acciona frente a determinado contenido. Durante muchos años, las plataformas, esto viene de el inicio de la conversación sobre la responsabilidad. Primero, no habían sido consideradas responsables por lo que ponían sus usuarios, y la libertad de expresión siempre fue una regla. En la Convención Americana es un principio fundamental, y luego se iban sopesando derechos, ¿no? Entonces había una discusión muy fuerte sobre si el discurso en las plataformas impactaba sobre la democracia, si había existido masacres o actos terroristas que habían sido organizados en público por actores que se ponían de acuerdo en las plataformas. Había discurso antidemocrático que circulaba, y también había mucha desinformación, ¿no? En la pandemia, fue como el pico tanto del crecimiento de estas empresas y de la cantidad de equipo que contrataban y de cómo se expandían, como de las acciones frente a contenido que era considerado violatorio de otros derechos. Entonces, un derecho humano como la libertad de expresión, ¿cómo se sopesa con otros derechos y con qué nivel de garantía se hace? Y toda esa discusión era un mecanismo de relojería muy complejo, en donde ahora este regreso a la libertad de expresión, primero que le tira un poco de tierra a aquellos esfuerzos, ¿no? A los esfuerzos en donde se planteaba algo parecido a un mecanismo de un consenso mucho más sofisticado de lo que ahora se lo narra, ¿no? Y por otro lado, se vuelve a un mecanismo más simple, pero que va a tener muchos problemas, porque entonces quiere decir que de manera proactiva las plataformas van a dejar de actuar sobre determinado contenido que puede ser violatorio, pero lo van a sustituir por notas de comunidad. Pero es como delegarle a los usuarios una responsabilidad de una curación de contenido, de un rol de editor, de que las plataformas ya no habían podido escapar en otros momentos, pero al mismo tiempo hay muchos derechos que van a ser cercenados. A mí me parece que ahí hay no solo a mí, las autoridades brasileñas, por ejemplo, salieron públicamente a marcar una posición muy muy clara. Las europeas tienen un tiempo de demora mayor para poder expresarse, diciendo los países que están abordando la cuestión de la regulación de las plataformas, no de la regulación del discurso público, pero sí de sopesar esto, de cómo balancean los derechos con regulación, están planteando como que hay un alineamiento geopolítico, y es más que nada la razón, el alineamiento geopolítico con el gobierno de Donald Trump, y contra o para disputar esas iniciativas como las que tienen Brasil, el Reino Unido, la Europa e India. De todos modos, esto del fact-checking o de los flags respecto de este contenido puede ser inapropiado, puede ser ofensivo, esto que hacía proactivamente Meta se notaba, y el usuario lo va a ver mover un cambio, pero yo diría que el efecto es más geopolítico.